Muy buenos días, Windsor, y muy agradecido por el contacto. Un gran saludo para toda la audiencia. Cuéntenos cómo está la salud del comercio exterior boliviano. Bueno, diríamos de que en medio de tantas noticias preocupantes, negativas, tristes, el INE nos acaba de reportar al mes de junio una muy buena noticia desde muchos puntos de vista que tiene que ver con el hecho de que el comercio exterior experimenta un superávit de 1.221 millones de dólares en apenas 6 meses. Un tema no menor, considerando que en toda la gestión del pasado año, el superávit fue de 1.471 millones de dólares. Eso quiere decir que en apenas 6 meses del presente año ya hemos logrado el 83% de ese excedente que lo habíamos conseguido en la pasada gestión. Importante, Windsor, decir además de que el país venía con una sucesión de déficit entre el año 2015 hasta el 2020 y es recién en el 2021 cuando recuperamos eh, un comercio exterior superavitario que se está confirmando en el 2022. Vamos por buen camino y reitero, esta noticia no es buena solo por el hecho de tener el excedente, sino lo que está ocasionando tener este superávit al mes de junio. ¿A qué se debe esta situación? ¿A qué se debe este buen momento del comercio exterior? En primer lugar, también hay que destacar el hecho que el mundo vive una situación muy difícil desde el punto de vista económico. Inflación por todas partes, como no se había visto en décadas. Hay que recordar, Estados Unidos no tenía los niveles inflacionarios de más del 9%, sino hace 40 años. En Alemania está pasando lo propio. Hace 30 años que no se tenían estos niveles inflacionarios también en otros países de Europa. Hay amenazas de recesión, incluso se ha lanzado una señal de alerta de que podría haber una estanflación, que es el peor de los escenarios para una economía donde se conjuga tanto la inflación como la recesión. Frente a todo ese panorama, es meritorio el hecho de que nuestras exportaciones crezcan. Esta es una principalísima causa para que hayamos tenido este superávit. Las exportaciones del país están ya en un nivel de casi 7.000 millones de dólares frente a importaciones que han llegado a casi 5.800 millones de dólares. O sea, crecen las exportaciones, crecen las importaciones y pese a aquello, nuestras ventas superan a las compras externas y eso ocasiona el superávit. No es malo importar, no es malo estos 5.800 millones de dólares, no es malo porque el grueso de esto tiene que ver con combustibles que necesitamos para nuestra economía, con bienes de capital, con insumos, con eh, equipos de transporte. ¿Y cómo lo financiamos eso? ¿Con qué dólares? Con los dólares que vienen por la exportación. Entonces la respuesta es, este superávit se está dando en mérito a ese esfuerzo de exportación que se ha dado principalmente en el sector de la minería y en el sector de la exportación no tradicional. Estamos hablando hasta ahora de una balanza comercial favorable para el país. Estamos vendiendo más de lo que compramos. ¿Qué es lo que más Exactamente, vendemos ahora? exactamente, y para que la audiencia entienda, la economía del país, y en este caso el comercio exterior, tiene que ver con esa ecuación que usted acaba de reflejar de una forma tan sencilla. Vender más que lo que gastamos es la fórmula correcta porque eso nos va a dejar un saldo, ¿no es cierto? Un ahorro. ¿Qué es lo que más hemos vendido en el primer semestre? El sector minero ha aportado con un total de 3.430 millones de dólares. O sea, de los casi 7.000 millones, el 49% han sido minerales, minerales como el oro, el zinc, plata, estaño, wolfram, cobre. Luego viene la exportación de los no tradicionales.
que principalmente son alimentos, por 2.045 millones de dólares. Y en tercer lugar están los hidrocarburos con 1.488 millones de dólares. Esto, por ejemplo, es importante porque el sector no tradicional, donde destaca, por ejemplo, la soya con 1.144 millones de dólares, la castaña del Beni con 104 millones de dólares, girasol y derivados 87, carne bovina 64 millones de dólares, en fin, joyería, maderas, azúcar, alcohol etílico, las bananas del Chapare, quinoa, leche, cuero, frijol, etcétera, están superando de lejos ahora a el sector de hidrocarburos. Este sector de hidrocarburos ha tenido, de hecho, una baja del 16%, perdón, del 18% en relación al primer semestre en términos de volumen. Pero como el precio del petróleo se ha elevado tanto, pese a esa caída del 18% del volumen de exportación de hidrocarburos, su valor ha crecido 36%. ¿Qué es lo que está pasando con la minería? La minería subió 30% en volumen, perdón, en valor y 19% en volumen. Pero lo que más queremos destacar, Windsor, es las exportaciones no tradicionales, por el efecto multiplicador que tiene, por la generación de empleo que se da, porque este sector, estando orientado hacia la exportación, también alimenta la demanda interna a través de los empleos y los ingresos que genera. El sector exportador no tradicional de Bolivia hasta junio ha crecido 58% en valor gracias a un 47% de esfuerzo productivo, reflejado en la subida, reitero, de 47% de su volumen. Estamos hablando que ha incrementado más lo que es el valor de las exportaciones. Sí, hay un efecto precio, eso no se puede negar, definitivamente no se puede negar. Decía hace un momentito que hay inflación en el mundo. El precio de los combustibles, el precio de los alimentos se ha disparado. Y esto es el ejemplo donde yo diría que de una crisis se puede asimilar, se puede aprovechar una oportunidad, la oportunidad de que Bolivia llegue a los mercados internacionales con productos que son renovables. Recordemos, la minería, el, el gas natural son recursos extractivos no renovables que además no tienen mucho efecto en cuanto a generación de empleo. Para que tenga usted idea, se necesita $1.000.000 para crear un empleo en el sector de hidrocarburos. Con ese mismo $1.000.000 usted genera 100 empleos en el sector agroproductivo. Entonces, las exportaciones bolivianas crecen por el efecto precio, es verdad, pero también hay un esfuerzo productivo que se refleja en la subida del volumen de exportación. Ese volumen de exportación con relación al 2015, ahora, ¿ha ido un incremento? ¿En qué cantidad? ¿En relación al 2021 o al 2015? Al 2015, usted hablaba que estábamos en un periodo de recesión desde el 2015 hasta la fecha, que ahora se presenta un superávit. Claro, Entonces, en términos de volumen, ¿hemos crecido? ¿Cuánto hemos crecido? no tengo el dato exacto ahorita a mano, pero sí le puedo, aquí está, aquí, ahora sí, un segundito. En el año 2015, eh, el volumen de exportación en general, estamos hablando de 8.9 millones de toneladas, 8.9 millones de toneladas en el 2015 por 4.613 millones de dólares, ¿ok? Este año tenemos 7.000, o sea, 7.700 millones de toneladas contra casi 7.000 millones de dólares. Entonces, hay evidentemente un crecimiento desmesurado, casi 50% en lo que hace al valor, y hay una baja en el volumen, pero ¿por qué? Por lo que acababa de decirle, la caída del volumen de la exportación de hidrocarburos. Pero ¿qué pasa, Windsor, si es que comparamos ahora al sector de minerales? Minerales, en el año 2015, su exportación era de, números redondos, 717.000 toneladas, ¿ok?
Este año, 991.000 toneladas. Entonces, hay un incremento en el volumen. Pero veamos las no tradicionales. Aquí es donde nos vamos a dar cuenta que realmente estamos aprovechando una situación de mercado. En el año 2015, las exportaciones no tradicionales eran de 1.2 millones de toneladas, 1.2 millones de toneladas, y ahora estamos en 2.7 millones de dólares, más del doble. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que decenas de miles de productores del agro, ¿no? Miles y miles de productores en el sector forestal, en el sector maderero, en el sector industrial, manufacturero y artesanal, están trabajando para tener un mayor volumen, que es, por supuesto eso ayuda, reitero, en un 47% a crecer respecto al año pasado, que ya veníamos creciendo, y se refleja también en un aumento en las divisas que entran para el país. De todo lo que exportamos, ¿cuáles son los productos o el rubro que ha experimentado un crecimiento en su valor? A ver, el principal sector que ha crecido es minería, y dentro de minería pues está el oro, está el zinc principalmente. En lo que hace a hidrocarburos hay un crecimiento del valor pese a la caída del volumen. El valor ha crecido 381 millones de dólares, pero vamos al sector no tradicional. Soya y derivados, comparativamente al año pasado, se ha incrementado en valor por 458 millones de dólares. La castaña ha subido en 35 millones, el girasol en 29 millones, la carne bovina en 11 millones, luego las maderas y manufacturas, 16, estos son incrementos al primer semestre, 16 millones, el azúcar ha aumentado 10 millones. Son buenas noticias para el país. El alcohol etílico, 14 millones de dólares ha crecido. Las bananas por 7 millones en el caso de Cochabamba. Y así tenemos la leche, 11 millones. Cueros bovinos por 6 millones. Frejol, 5 millones, que serían los principales. ¿Cuál es el principal destino de las exportaciones bolivianas? Es decir, ¿cuál es nuestro principal comprador? Hasta lo que va el mes de junio, no tengo el dato ahorita acá a mano, pero podría yo colegir que puede ser la India por la exportación del oro, podría ser Brasil por la exportación del gas, y en lo que respecta a la soya, estaríamos hablando de los países andinos, ¿no? Colombia principalmente. Y en cuanto a la castaña, Bueno, la castaña encuentra un fuerte mercado en Europa, ¿no? En Europa, en la Unión Europea, en Estados Unidos. sin lugar a dudas, estas cifras que usted menciona genera alegría para el sector exportador, pero también para la economía como tal, porque esto hace que se proyecte un crecimiento para nuestra economía este año. Eh, Hace poco se ha conocido, hace 2 días prácticamente, que la CEPAL ha aumentado la perspectiva de crecimiento tanto en lo que es América Latina y en particular en el caso boliviano del 3,5%. De acuerdo a la experiencia suya, al manejo de datos que ustedes tienen del comercio exterior, eh, ¿esos 3,5% los vamos a alcanzar o vamos a superar? Hemos estado superando las previsiones que han hecho organismos internacionales. De hecho, el pronóstico del gobierno para la presente gestión es del 5,1%. Y claro, Windsor, hay que ser muy cuidadoso en esto, porque vamos a un buen ritmo. Sin embargo, mucho del crecimiento hasta fin de año va a depender de las cosas que hagamos, ¿no? De que haya paz social, por ejemplo, de que hayan señales positivas desde el sector público para que siga habiendo la inversión, de que no hayan expectativas negativas que lleven a las empresas a tratar de invertir menos o a los consumidores a gastar menos. Todo eso tiene que ver con las señales. Si usted me pregunta mi opinión, yo creo que el 3,5 se va a superar hasta fin de año. Usted hablaba entre los factores que son las condiciones para mantener este proceso de crecimiento y mencionaba ahí la paz social.
En cuanto a la seguridad jurídica, ¿cómo estamos? ¿Cómo está el país? ¿Hay el clima para las inversiones? ¿Cómo ve usted? Es una pregunta difícil de responder porque puede merecer diferentes análisis, ¿no? O sea, ahorita, por ejemplo, en lo que es un sector fundamental en- para Bolivia, que es el sector agroalimentario, hay un problema de avasallamiento, ¿no? De predios. Eso quita un poco, frena un poco las ganas de seguir reinvirtiendo. eh, Hay conflictos en otros departamentos, ha habido paros, estamos viendo en el Beni, hay un sector de quinueros ha parado en Potosí, ha amenazado, mejor dicho, con bloqueos. Los transportistas eh, daban una cifra espeluznante, más de 60 bloqueos en 6 meses. Eso no dice bien del país. Eso no dice bien de una cultura del diálogo que debería caracterizar a una sociedad que es civilizada, ¿verdad? Tiene que ver también con el cumplimiento de la ley, tiene que ver con la institucionalidad. Entonces, la seguridad jurídica eh, no solamente tiene que ver con que se proteja el, el bien inmueble, el bien mueble de los operadores económicos de las personas, sino también la seguridad jurídica tiene que ver con la previsibilidad de las reglas de juego, con la eh, adecuada aplicación de la justicia, del respeto a las normas y las leyes, y por lo que le he dicho, pudiéramos estar mejor, esa sería mi respuesta. ¿Tenemos hoy un buen marco jurídico en el país? Podría ser mejor. Eh, Nosotros cuando hablamos de inversión, por ejemplo, nos referimos no solamente a la nacional, sino también a la extranjera. Y ahí nos preocupa que hay otros países que están haciendo muy bien su tarea, particularmente Paraguay, ¿no? Paraguay ha tenido la inteligencia de captar mucho capital argentino que ha salido del vecino país por la crisis en la que está sumida la Argentina, que es de público conocimiento, una inflación de 2 dígitos y problemas muy serios en el campo cambiario, ¿no? Eh, Paraguay ha tenido la habilidad de generar un marco, un entorno para la inversión muy favorable, eximiendo del pago de impuestos, facilitando la instalación, el traslado de empresas hacia su geografía. Hay un caso que se ha conocido por la prensa, incluso de un empresario boliviano que está fabricando o, bueno, está construyendo una fábrica para instalarla en el Paraguay. Le han dado el permiso en apenas un mes. ¿Y quién va a ser el beneficiario? Pues Paraguay. Se va a producir biodiesel en Paraguay desde el sector privado de una manera económica, con un buen nivel de calidad. Yo quisiera que en mi país hubiera ese tipo de actitudes, ¿no? Que hubiera un mayor diálogo público-privado, que hubiera un Estado que facilite al inversionista nacional y extranjero para que, sumado al esfuerzo nacional, vengan esos capitales que nos ayuden desde el exterior con su tecnología, con su know-how administrativo, con su experiencia, con esos capitales que se inviertan acá, a activar el enorme potencial que tiene cada uno de los departamentos en el país, estimado Wilson. Otro tema que preocupa y que no ha encontrado solución ya por muchos años, y que se ha convertido en un cáncer para la economía boliviana, es el contrabando. ¿Cómo resolvemos este tema? Así es. Bueno, es que un día tendremos que preguntarnos, Windsor, y hacer así un examen de conciencia, ponerse la mano al pecho y preguntarnos qué tipo de país queremos ser. Si queremos ser un país de contrabandistas, si queremos ser un país solamente de comerciantes, o si queremos un país con productores, con industria, queremos un país donde el sector legal, el sector formal sea un gran aportante al fisco. Si vamos a querer ser un país digno, ¿verdad? O tener que tolerar que entren productos a bajísimos precios que destruyan empleos en el sector legal, en el sector formal, que quiten mercado a nuestras empresas, que
compitan con la ventaja de no tributar, de no respetar las leyes sociales para los trabajadores, ¿no es cierto?, en contra de nuestra producción. Tenemos que preguntarnos un día por qué, porque nosotros somos consumidores. Y la pregunta es, señalamos al contrabando, pero hay otros tres dedos que nos señalan a nosotros. El problema es que si nosotros vamos a un mercado donde sabemos que no se tributa, donde sabemos que hay contrabando, la ropa usada, por ejemplo, no nos quejemos el día de mañana si al comprar eso estamos dando un voto, estamos avalando el delito, porque el contrabando es un delito. Entonces, ¿qué hacer para contrarrestar, para evitar, para disminuir el contrabando? Hemos dicho siempre a través de los estudios que hemos realizado que hay que hacer tres cosas. En primer lugar, que de alguna forma se está avanzando en ello, hay que aumentar la sensación de riesgo. Ya tenemos un viceministerio de lucha contra el contrabando. En su momento nosotros habíamos sugerido una fuerza especial como la que se tiene contra el narcotráfico, que empodere a la aduana, ¿no? Que, reitero, aumente esa sensación de riesgo. Que otras entidades del Estado como SENASAC en el caso de los alimentos, AGMED en el caso de los medicamentos, INIAF en el caso de las semillas, impuestos internos, alcaldías en lo que respecta al comercio en los mercados, todos se aglutinen y apoyen esta labor de la aduana, que es reprimir el contrabando. Eso desde el punto de vista de la política del látigo, ¿no? De la política del castigo. La segunda cosa que hay que hacer es tratar de formalizar, tratar de traer de la ilegalidad a esa gente para que se vuelvan importadores formales. Y para eso que hay que hacer, disminuir los tiempos y los costos de la importación legal y formal. Y lo tercero que hay que hacer, que definitivamente ahí nos aplazamos, una gran campaña de concienciación ciudadana. No sé en qué idioma lo vamos a decir. Hemos ofrecido cuántas veces a la aduana nacional un trabajo conjunto, público-privado, para hacerle saber a la gente que comprar barato cuesta caro. Porque ese producto que se está comprando de contrabando de repente puede significar el día la pérdida del empleo del jefe de hogar, del hijo, de la hija, etcétera. Entonces, no solamente las entidades del Estado tienen que combatir el contrabando, sino también los ciudadanos. Y eso pasa por revalorizar el producto nacional, por mejorar su productividad, disminuir los costos, etcétera. Tiene que ser integral la manera como se encare esta problemática, estimado. Don Gary, queremos agradecerle por la gentileza de habernos atendido, de haber conversado. Es un tema que, sin lugar a duda, llena de alegría a los bolivianos. Un comercio exterior que se robustece. Muchísimas gracias. Así es, y no es un tema menor, Winsor, voy a acabar diciendo esto. Debemos apoyar toda actividad que nos lleve a exportar más, porque de exportar por encima de nuestras importaciones depende la estabilidad económica de Bolivia. Muchas gracias por la entrevista, un gran abrazo y bendiciones para toda su audiencia. Hemos estado en contacto con Gary Rodríguez. Él es el gerente general del Instituto Boliviano de Comercio Exterior. Y precisamente hemos hablado de ese tema, el comercio exterior, de cuánto estamos vendiendo en los mercados externos y cuánto estamos comprando. Ha sido una charla ilustrativa para que usted, amiga, amigo oyente, sepa cómo está caminando el comercio boliviano, cómo se está generando mayores ingresos y obviamente eso genera una expectativa muy importante porque eso va a dar pie a que nuestra economía también vaya creciendo de manera muy importante y este año logremos lo que todos queremos, una mejor estabilidad económica. Son las 11, falta un minuto para las 11 de la mañana.